Feliz día. Hoy, comenzando ya otro mes del año, comenzando el mes de julio, pongamos este mes en las manos de nuestro Dios para que sea el Señor que nos dé sabiduría, nos ayude a discernir para tomar nuestras mejores decisiones para nuestra vida, para nuestra familia. Y también vamos a compartir esta palabra, la palabra de Dios, que nos llena a nosotros de sabiduría, de entendimiento. Vamos a compartir la palabra de este día, del libro del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista vio de pronto a 3 hombres que estaban de pie ante él. Al verlos se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y postrado en tierra dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren la fuerza y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: está bien, haz lo que dice. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos, bajo el sol, mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: dentro de un año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Sara estaba escuchando detrás de la puerta de la tienda. Abraham y Sara eran ya muy ancianos y a Sara le había cesado su regla. Sara se rió por lo bajo y pensó: siendo yo tan vieja y mi marido un anciano, ¿podré experimentar el placer? Entonces el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara y ha dicho: ¿será cierto que voy a dar a luz siendo yo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo difícil para Dios? El año que viene, en el plazo señalado, volveré a visitarte y Sara tendrá un hijo. Sara dijo entonces, asustada: no me estaba riendo. Pero el Señor replicó: no lo niegues, sí te estaba riendo. Palabra de Dios. El Señor se acordó de su misericordia. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. El Señor se acordó de su misericordia. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre. El Señor se acordó de su misericordia. Su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. A los hambrientos lo colma de bienes y a los ricos lo despide sin nada. El Señor se acordó de su misericordia. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El Señor se acordó de su misericordia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano.
porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino lo echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio de este día, vemos a Jesús que a lo largo de ese día tuvo un día agitado, muy agitado, con razón que en el evangelio nos dice que no le quedaba tiempo de comer y Jesús, para hacer oración, la hacía en la noche, y por eso veremos que nos dice que pasaba la noche en oración, porque el día estaba muy agitado, muchas personas querían hablar con él enseñando a las multitudes y llevando la nueva enseñanza, el evangelio, palabra griega que significa buena noticia. Pues todo el día Jesús estaba muy ocupado, y hoy en el evangelio que acabamos de escuchar, el evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17, vemos un día donde Jesús primero sana a un criado de un oficial romano, luego cura a la suegra de Pedro, después ayuda y libera a un poco de personas que estaban con espíritus inmundos, y después curó a muchos enfermos. Vamos a centrarnos en el evangelio de este día, en la curación que Jesús le hace a ese criado de ese oficial romano. Por ser oficial romano, pues no estaba o no lo habían criado con las enseñanzas del pueblo judío. Por ser un romano tenía la creencia de muchos dioses, tenía otra manera de pensar muy distinta al pueblo judío, que tenía la creencia de un solo Dios, del Dios único y verdadero. Pero posiblemente ese oficial romano que estaba en Cafarnaún, y como Cafarnaún era uno de los centros donde Jesús pasaba más tiempo, porque era como su centro donde él llegaba y luego salía a otro lugar, y mucha gente lo habían visto, mucha gente lo había escuchado, y el oficial romano posiblemente había sido uno de ellos que había escuchado hablar a Jesús, había visto a Jesús haciendo sanaciones, había visto que aquel hombre era un hombre muy especial, y de una u otra manera se sentía ya atraído por Jesús, sentía ya confianza en aquel hombre, sentía que sus palabras le daban seguridad, y veía sus acciones, sus obras, y se da cuenta de que esas obras no eran de una persona común y corriente, sino era de alguien muy especial. Y ciertamente lo era, más que especial, porque Jesús es Dios igual que el Padre. Y nos dice que se le acercó ese oficial romano y le dijo a Jesús: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. ¿Qué le dice Jesús? Jesús, como siempre, disponible, dice: voy a curarlo. Es decir, Jesús le está diciendo: voy a su casa, lo voy a curar.
Pero aquel oficial romano le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que diga una sola palabra, mi criado quedará sano. Estas palabras de este oficial romano lo decimos en cada misa que nosotros vamos. Ahí vemos la confianza de aquel oficial romano. Y el oficial le dice al Señor y le pone un ejemplo. Yo también tengo bajo disciplina soldados y le doy mis órdenes y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y mi criado hace esto y lo hace. Y él daba las órdenes y no tenía que estar encima de ellos para saber si había cumplido esas órdenes. Pues si el oficial romano le decía, si eso pasa en mi entorno, cuánto más en ese entorno de Jesús, donde él sabía que aquel hombre era un hombre muy especial, que aquel hombre tenía autoridad en sus palabras, tenía poder en sus acciones, y por eso esa confianza, esa seguridad, cuando el oficial romano le dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, y es que nadie somos en esta vida digno de que el Señor entre en nuestra casa, pero es misericordioso, Él nos ama y nos quiere visitar nuestra casa. Por eso en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, cuando dice, mire que estoy en la puerta y llamo, si me abre, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la disposición, el deseo de Jesús de estar en nuestra casa, en nuestra vida interior, en nuestro corazón, porque Él quiere estar en cada uno de nosotros, pero en sí no somos dignos, pero por pura misericordia y porque Dios es bueno, Él quiere estar con nosotros. Y esas palabras del oficial romano, Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, con que diga una sola palabra, mi criado quedará sano. Y simplemente no estaba equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, su palabra hizo el mundo, su palabra hizo la vida, su palabra ha hecho todo lo que vemos, su palabra tiene poder, y por eso cuando le dijo esas palabras, con una sola palabra suya, mi criado quedará sano, pues aquel oficial romano no estaba de nada equivocado, estaba diciendo la verdad, porque la palabra de Dios, su palabra, ha hecho la vida, ha hecho el mundo. Pero aquel oficial romano tenía una confianza puesta en Jesús, y eso es lo que ustedes y yo debemos imitar de este oficial romano, tener una confianza puesta siempre en Jesús, tener siempre en nuestra vida esa seguridad de lo que nos dice Jesús, que nos ha dicho muchas cosas, pero que nos falta a nosotros creer lo que Él nos dice para vivirlo, para practicarlo. Él nos dice, el que me pide, recibe. Le estamos pidiendo a Jesús. Él nos dice, el que escucha mi palabra tendrá vida eterna. Estamos escuchando la palabra de Dios. Él nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Estamos comiendo el cuerpo de Jesús. Él nos dice, el que cumple mi mandamiento, ese me ama. Estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. El Señor nos ha dicho muchas cosas con sus palabras. Y si nosotros tenemos esa confianza del oficial romano, pues nuestro deber, por amor a Dios, es escuchar y cumplir esas palabras de Jesús, porque es palabra que tiene autoridad, es palabras que nunca pasará de moda. A veces uno escucha por ahí que dice la iglesia tiene que modernizarse. La iglesia no se tiene que modernizar. La iglesia lo que tiene que es ser fiel a las palabras de Jesús. Eso es lo que tiene que ser la iglesia, siempre fiel a las palabras de Jesús, porque a veces la modernidad, el buscar la modernidad a veces nos lleva a precipicios. Pues bien, el Señor quiere que nosotros pues tengamos esa confianza, la confianza puesta siempre en Él, la confianza siempre puesta en su palabra, tener esa seguridad de que el Señor camina, que nos quiere ayudar, que nos quiere sanar, que nos quiere limpiar, que quiere que ustedes y yo seamos cada día mejores. Pero hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿cómo está mi confianza en el Señor Jesús? ¿Cómo está mi confianza en el Dios de la vida? ¿Cómo está mi confianza en Jesús que nos dijo, yo soy el camino?
preguntémonos cómo está esa confianza, que ustedes y yo tengamos esa confianza que tuvo este oficial romano cuando le dijo, solo una palabra tuya, solamente basta una palabra tuya para que mi criado quede sano, solamente basta una palabra de Jesús en nuestra vida para que nosotros tengamos de verdad una conversión y un camino de santidad. Vamos a finalizar, como siempre lo hacemos, en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante será hasta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.